Bueno, en este video les voy a platicar sobre mi formación docente. Voy a hacer mención de algunos temas que hemos visto a lo largo de estos cinco cuatrimestres. Bueno, la licenciatura es la licenciatura en educación. Bueno, en el primer cuatrimestre les voy a platicar, tuvimos las siguientes materias. Bueno, tuvimos historia general de la educación. Bueno, en esta materia el profesor nos empapó totalmente sobre la historia general, donde existía mucha relación con la educación. Nos habló sobre la antigua Grecia, de Aristóteles, de las escuelas que existieron y cuáles eran sus enseñanzas. En antigua Roma se decía que solo podían estudiar los patricios, o sea, los nobles, los hijos de los ricos. Pues también teníamos la materia de psicología general. Bueno, en esta materia, pues para empezar, pues nos hicieron saber qué era la psicología en general y que tuvimos pues varias definiciones. Estábamos viendo el método experimental, el sistema nervioso, el cerebro, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo, sistema endocrino, etcétera. O sea, tuvimos muchísimos temas, pero pues creo que esos eran los más relevantes. También tuvimos la materia de teoría pedagógica 1. Bueno, en esta materia comenzamos con una bella frase que dice así: la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. En esta materia pues comenzamos con algunas definiciones como qué es la teoría, qué es la pedagogía, qué entiendes por ciencia, qué entiendes por teoría pedagógica, teoría de la educación como ciencia, definición de la educación. También teníamos la materia de antropología pedagógica. Bueno, en esta materia se nos dio la definición de lo que es la antropología, sus antecedentes. Vimos también sobre la Santa Inquisición, las torturas que existían en esos tiempos, los tipos de torturas. También vimos lo que son las indulgencias, vimos la Edad Media, hablamos sobre Martín Lutero, también vimos las características pedagógicas de la Ilustración. También en el primer cuatrimestre tuvimos la materia de comunicación educativa. En esta vimos las diferentes definiciones, donde uno de los más destacados investigadores en el campo de la comunicología, que fue Jesús Martín Barbero, decía que comunicar es hacer posible que unos hombres reconozcan a los otros y ellos en doble sentido. Pues en esta materia vimos lo que son las instituciones de educación media, superior, las nuevas tecnologías educativas, los modelos de comunicación de Shannon y Weber, el método de Berlón, ruidos y barreras. Para el segundo cuatrimestre tuvimos las siguientes materias. Vimos historia. Bueno, en esta materia, el segundo cuatrimestre, vimos lo que fue la educación franciscana, la historia de México, el movimiento de independencia, la expulsión de los jesuitas. Vimos a Juana de Asbaje, Maximiliano de México, etcétera. En sí vimos en general pues sobre todo la historia de México. También tuvimos la materia de psicología. Aquí vimos la teoría conductista, el paradigma sociocultural, el aprendizaje mediante ensayo y error, la teoría de Skinner. Vimos la teoría cognoscitiva, la aplicación de la educación. También tuvimos la materia de teoría pedagógica 2. Aquí vimos la dinámica de grupos con Kurt Lewin. Vimos la educación como práctica de la libertad de Paulo Freire. Hablamos de Kurt Lewin. Vimos las etapas de composición de los grupos, hablamos de Ferri, la formación docente de Lobrot, la perspectiva cognoscitiva, los principios didácticos, etc. En la siguiente materia vimos filosofía de la educación. Pues en esta materia vimos algunas definiciones sobre la filosofía. Hablamos de Platón, vimos el panorama histórico de Platón, vimos la metafísica, la teoría de las cuatro causas. Para el tercer cuatrimestre tuvimos las siguientes materias.
Tuvimos filosofía y práctica educativa. En esta materia comenzamos con los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En esta pues nos mencionaban que los 7 saberes los tenemos que tener muy presentes, ya que como docentes pues para el futuro los podemos aplicar. También teníamos la psicología del desarrollo educativo. En esta materia vimos el desarrollo humano, la psicología del desarrollo, los antecedentes históricos del desarrollo psicológico, el desarrollo físico, en la primera infancia, el estudio del espejo, la motricidad fina, la gruesa, la aprehensión, el desarrollo del lenguaje, las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. También teníamos la materia de teorías del aprendizaje. En esta materia vimos principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios, el modelo conductista, la escuela tradicional, la evaluación educativa, vimos lo que es el tradicionalismo, vimos el sistema educativo francés, la concepción de aprendizajes, la teoría de aprendizajes, los aprendizajes significativos y la deserción escolar. También teníamos la materia de epistemología y pedagogía. En esta materia pues vimos lo que fue la peste de Eduardo Galeano. Vimos lo del saber filosófico en diferentes épocas históricas, la época antigua, vimos la Piscis, el saber filosófico, entre otras. También teníamos la materia de didáctica general. Pues en esta materia vimos diferentes definiciones de lo que es la didáctica y los modelos de la didáctica. Pues para nuestro cuarto cuatrimestre, tuvimos lo que fue formación y práctica docente. Aquí nos explican las diferentes tipos de formación que tenemos que tener como docentes para pues el futuro en nuestra enseñanza. Tenemos estadística para las ciencias sociales. Aquí en la estadística pues prácticamente nos enseñaron muchos problemas. Un ejemplo, por decir, habla de calcular las probabilidades de cuántos alumnos pueden pasar con 6 y cuántos pueden pasar con 10. Tuvimos lo que es didáctica general, la psicología del desarrollo educativo 2, y para el quinto cuatrimestre pues tuvimos lo que es la axiología educativa, taller de informática educativa, didáctica tecnológica, problemas del aprendizaje y análisis de la práctica docente. Cabe mencionar que pues dentro de todo esto tenemos la nueva propuesta educativa. Aquí vemos lo de los aprendizajes clave. En la materia de discurso pues vimos los diferentes tipos de discurso que existen, cómo nosotros podemos ir desenvolviéndonos poco a poco, y pues vimos también lo del uso de las TICs, que es muy importante. No cabe mencionar también que pues a lo largo de estos 5 cuatrimestres pues los maestros han sido unos excelentes profesores. Nos han enseñado de una mejor manera, porque pues nos han hecho que pues hagamos ensayos, reseñas, que hagamos mapas mentales, mapas conceptuales, que tengamos exposiciones. Sus clases han sido muy amenas, donde pues todos podemos participar. Y pues es muy buena la escuela. Me siento muy satisfecha con mi enseñanza, y pues les dejo esta frase que dice así: la educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma.